el Islam, acá se pierde en el catolicismo, o se pierde en el protestantismo, o se pierde en el zoroastrismo, lo que sea, cualquier religión. Porque ninguna religión de este mundo tiene poder para salvar a nadie. Las religiones ayudan en algo, a que uno tenga cierto miedo al pecado, pero no puede dejar el pecado, es su vida, es su vocación. Pero cuando ustedes y yo sabemos que hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, entonces somos hombres y mujeres nacidos de nuevo, con un compromiso tremendo en nuestra vida de vivir en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. El Salvador no es una religión, hermanos. El Salvador es un hombre hecho carne, el Dios hecho carne, el Verbo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Salvador. Y solamente en Él se encuentra la salvación. Él quiere rescatarnos con su sangre preciosa. Sí, pero yo necesito decirle que sí. Otro pensamiento de San Pedro. La santidad, hermanos, la vida de santidad se puede reflejar y palpar mucho mejor en hombres y mujeres redimidos por Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice el verso 16, perdón, el 22, y lo leo: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. La iglesia, hermanos, es el taller de la vida cristiana. La iglesia nos puede ayudar perfectamente a desarrollar estas virtudes del amor no fingido, amor sin hipocresía, amor verdadero, una fraternidad que de veras la disfrutamos y nos gozamos en la presencia misma, en una obediencia al Espíritu Santo. Si ustedes se fijan en el versículo 22, la palabra Espíritu está escrito con mayúscula ahí en sus Biblias. No se refiere a nuestro espíritu, sino al Espíritu Santo. Entonces, dice, mediante la obediencia al Espíritu. ¿Y cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Que mora en ustedes y en mí, si es que somos cristianos, por supuesto. Y ese Espíritu Santo que mora en cada creyente es lo que redarguye y reprende nuestra conducta siempre. Cuando usted y yo despreciamos a un hermano en la fe, por lo que quieran ustedes, de repente estamos pidiendo perdón. Señor, perdóname lo que pensé de este hermano o de esta hermana. Perdóname. ¿Quién no ha cometido esas faltas? Ustedes y yo lo hemos cometido. De repente, viejo, y es mi hermano en la fe. Digo, no, usted no está loco, está loco. Nos pasa muy seguido. Somos seres humanos. Tenemos que someter toda nuestra obediencia al Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Saben que el Espíritu Santo es el vicario de Cristo en esta tierra? Es el Espíritu Santo el que está en lugar de Cristo. Cristo no está aquí literalmente hablando. No podemos ir a su oficina, ahí está la corregidora, ¿dónde está? No. Él está en el cielo. Desde que resucitó a los 40 días fue ascendido al cielo y está a la diestra del Padre Celestial, intercediendo por nosotros y esperando el momento glorioso cuando regresará a este mundo a juzgar al mundo.
Cuando Cristo venga en su segunda venida, no viene a salvar a nadie, hermanos. Ya nos dio mucha oportunidad. Viene a ajustarnos las cuentas. Viene a juzgar al mundo como juez del universo. A eso viene Cristo. Más vale entonces para ustedes y para mí ser hombres y mujeres obedientes y sometidos al poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso hay exhortaciones importantes. No contristéis al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu. No hagan enojar al Espíritu Santo. Porque es una persona el Espíritu Santo. Cuando decimos persona no decimos que es un bulto grandote. No, es un ser espiritual e inteligente, sensible, sabiendo todas las cosas, omnipresente también y omnisciente, pero que Dios nos ha dado en nuestro corazón como una evidencia, las arras de nuestra herencia, decía Pablo en un pasaje, el Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos en quinto lugar entrar en un asunto muy serio, considerando el poder de la palabra, hermanos. Versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El poder de la palabra. Lo que sucede, hermanos, es que, caray, hombre, no la leemos, la Biblia, no la meditamos, no la memorizamos, no la aplicamos a nuestra vida. Yo he visto hogares cristianos con una mesa al centro, un foco rojo en el centro y la Biblia en un ladito. ¿Y eso qué? Pues si la Biblia no hace milagros y no se aplica nunca, pues ¿cómo se hacen milagros? Usted puede tener ahí 4 o 5 Biblias derrumbadas, ¿y qué gana con eso? Necesitamos saber que la palabra de Dios es poderosa y que nos transforma y que nos purifica y que nos informa el plan de Dios para siempre. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que una espada de 2 filos, pero hay que leerla. No funciona si la tenemos nomás en la mesita central con un foco rojo. No funciona. Es como una pastilla que si no se la toma, pues ahí está en el buró, o si usted muriéndose y la pastilla en el buró, pues es que no se la ha tomado. Tómese su pastillita que le hace falta a su organismo. Entonces, ver la palabra del Señor en todo su poder y en toda su grandeza, como palabra infalible de Dios. Todavía hay hermanos creyendo que el Corán y la Biblia son iguales, que Dios es el autor del Corán. Dios no es el autor del Corán. Dios es el autor de la Biblia y sus profetas. Eso es diferente. La expresión que usan los musulmanes, Alá es Dios y Mahoma su profeta, es un eslogan bonito. Pero Dios es más que Alá, no nomás así, cualquier nombre en cualquier idioma. Dios es el autor de su palabra y su palabra tiene poder para ustedes y para mí. Y en el capítulo 2, versículo 2, hay una bonita expresión que yo quiero leérselas. Deseando como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Debe haber en ustedes y en mí un deseo profundo por la Biblia. Así como el niñito desea la leche. Enséñale a un niñito biberón y quiere correr, no es que no puede. Cuando Dina nació, era muy buena para los biberones. Hasta le mordía la puntita para que no saliera poquito. Y
y se lo aventaba otro. Por eso se desarrolló mucho. Había un deseo en ella de la leche, y otro. Ese debe ser el deseo que debe haber en ustedes y en mí, en relación con la palabra. La leche no adulterada. ¿Qué significa eso? Con una doctrina sana, hermanos. Escuchar la palabra como deben escucharse. No con trucos y con mentiras y cositas de esas. Desear la palabra no adulterada, no mentirosa. Hay muchos predicadores mentirosos en este mundo hoy. Y va a seguir habiendo. Usted debe tener capacidad para desenmascarar a cualquier falso predicador. Y decirle, hermano, tú no estás predicando la palabra. La estás reburujando toda. No la sabes interpretar. Les dije un día, lo leí en un librito, que hay 5 elementos básicos que tienen que ver con la Biblia. Si es que usted quiere saber qué es la Biblia. En primer lugar, dice que la Biblia se lee. Si no se lee nunca, pues ¿para qué sirvió? Número 2, se medita. La Biblia se medita. Número 3, se memoriza. Número 4, se interpreta y se aplica. Esos son los 5 elementos básicos en la mano en relación con la Biblia. Y en relación de cómo interpretar la Biblia, otros 5 elementos acá en la otra mano. Hay que conocer, número 1, saber quién es el autor humano del texto que estamos meditando. ¿Quién es? Pedro. No es Moisés, ni es Job, es Pedro. Entonces, conocer, saber quién es el autor humano de ese texto. Número 2, conocer la fecha aproximada de este texto. Número 3, conocer los destinatarios, es decir, a quién es dirigida esa carta o ese escrito. Hay que entrar en ese terreno. Número 4, la fecha aproximada. Pues son aproximaciones, nada más. No se puede ser, no puede ser. Esta carta la escribió el 32 de abril, no, pues no se puede. O sea, la fecha aproximada. Y una vez que ya tenemos estos datos, podemos interpretar la Biblia. Así no nos perdemos. Y esa es la leche no adulterada que debemos desear. Ustedes y yo, leerla bien la Biblia. Estaba yo en un culto de unos hermanos y le tocó hacer la lectura a uno de los hermanos y pasó con Isaías 55:7. Bueno, ahí recuerdo el 7, pero leyó unos cuantos versículos. Y el versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Sabe cómo leyó el hermanito? Deje limpio su camino. ¿Se digan qué diferencia? No, y le dijeron amén. Y se aventó allí y toda la tarde estuvo, hay que limpiar el camino del Señor. Hay que ir en ese camino limpio y sano. Es que leyó mal. No es cuestión de limpiar el camino. No, deje el impío su camino. Y si ni siquiera puede leer bien, ¿cómo van a entender bien? Hermanos, vamos viviendo en la santidad del Señor, apegados a la palabra de Dios, confiando en su gracia, en la santidad como nuestra vocación, sabiendo del rescate que Cristo hizo con nosotros, con un amor fraternal no fingido entre nosotros mismos, en el Espíritu, con el poder de la palabra, pero deseando la palabra como un niño, deseando la leche no adulterada. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.